La creación, mantenimiento y difusión de los archivos históricos de instituciones públicas y privadas es necesaria en general, y en particular la de nuestro sindicato, porque nuestros documentos son parte de la memoria de la historia. La conservación de esta información es determinante para que futuras generaciones conozcan cómo se administraron en diferentes épocas desde diferentes puntos de vista. Si solo se conservase la documentación oficial, los investigadores del futuro solo tendrían una visión parcial de la historia, sin posibilidad de acudir a otras fuentes de información para contrastar la veracidad de los acontecimientos estudiados. A finales de la década de los 80 se puso en marcha a nivel confederal la recuperación de los archivos de comisiones obreras para su incorporación al patrimonio documental del Estado español. Coordinada por la Fundación 1 de Mayo, esta propuso la incorporación de las organizaciones territoriales al proyecto. Aragón fue una de ellas. Nuevas incorporaciones de fondos supusieron la necesidad de una nueva revisión de la documentación con diferentes fases de trabajo entre 2008 y 2010, que incluyeron la edición de un nuevo catálogo de referencia, la actualización de la base de datos, la creación de índices de búsqueda y la digitalización de parte de los fondos. Desde 2014 abordamos la realización de un índice topográfico de documentos y otros materiales de archivo, y además acogimos en depósito nuevos fondos documentales, como los legados de Miguel Ángel Zamora, Fidel Ibáñez, Manolo Gil y Floreal Torguet. A mediados de 2015, la Dirección de Comisiones Obreras de Aragón decidió la instalación definitiva del archivo en nuestra sede central en el Paseo de la Constitución de Zaragoza. Entonces, se habilitó una zona de depósito y otra de trabajo y se contrató a una archivera profesional. Se continuó la confección del índice topográfico y la catalogación de otros fondos como carteles, folletos, pegatinas y otros materiales. Con publicaciones periódicas y libros se crean una hemeroteca y una biblioteca de referencia de consulta tanto interna como externa. Por otra parte, desde el archivo impartimos cursos de formación para organizar con criterios archivísticos la documentación de nuestras federaciones y secretarías. En la Secretaría General tenemos un archivo clasificado temática y cronológicamente, tanto en papel como archivo informático, del que se hace una copia de seguridad a diario, ya que trabajamos en un servidor central. Tenemos un archivo activo de consulta y trabajo diario y otro claramente diferenciado que se consulta esporádicamente. Parte de esta documentación irá pasando al archivo histórico. Nuestro fondo documental se compone básicamente de la documentación que se genera todos los días en las oficinas de nuestro sindicato, como por ejemplo esta caja en la que están contenidas las actas de las comisiones ejecutivas desde 1977 al año 1992. Pero además nuestro archivo está compuesto de otras colecciones o fondos, como podrían ser, por ejemplo, el fondo de carteles, el fondo de folletos, la colección de pegatinas, la colección de objetos recuerdo, la colección de fotografías y nuestro archivo audiovisual. Pero además estamos iniciando la formación de una hemeroteca con revistas que irían desde 1941 hasta la actualidad y de una biblioteca con títulos de referencia para investigadores. Nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho trabajo de catalogación, de preservación, de conservación de los fondos, pero sobre todo el mayor trabajo que nos queda por hacer es el de difusión. Difusión de nuestra documentación a la gente en general y a los investigadores interesados
no solamente en la historia de nuestro sindicato, sino en la historia de España de los últimos 60 años.